de conexión familiar. El día de hoy queremos trabajar el tema de la permisividad en la crianza, pensando en el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos. Hablaremos sobre los pros y los contras de este estilo, cuáles son los errores que regularmente cometemos como padres de familia y aquellas herramientas que podríamos adquirir para el fortalecimiento de estas relaciones. Para empezar, pues sabemos siempre que muchos papás, muchas mamás anhelan constantemente poder tener a sus hijos, poder desarrollar esta capacidad, y de una u otra manera se busca el fortalecimiento de la confianza y el apoyo en este proceso. Muchas veces en todo este proceso de fortalecernos, de unirnos, de entender las dinámicas, caemos en algún error como el no atrevernos a decir no cuando nuestros hijos están pidiendo algo. ¿Sí? Muchas veces en la búsqueda de la libertad que le queremos dar, que empiecen a ser personas autónomas e independientes, pues nos lleva a que podamos caer en la permisividad y generar algunos conflictos cuando ya es el momento de establecer normas y límites en todo este proceso. Para poder ir contextualizando, ¿no? Es importante que sepamos cuáles o cómo son las familias permisivas. ¿Sí? Existen diferentes tipos de crianza. Una de esas es las personas o los padres de familia que son autónomos, que les dan la capacidad a los chicos de tomar decisiones, de poder enfrentarse a este mundo y a partir de todo esto, pues fortalecer su confianza, su autoestima. Pero también están los padres que caen en la permisividad, ¿sí? Aquellos padres a los que constantemente están dejando de colocar normas, de establecer límites, de realmente darles el espacio para que ellos hagan lo que quieran, para que ellos piensen como quieran, y está bien. Solo que en este proceso es necesario saber hasta qué punto la permisividad permite el desarrollo adecuado de nuestros hijos. Las familias permisivas son muy distintas a las familias autoritarias, ¿sí? En este caso específicamente, los padres ejercen casi nulamente reglas en sus hijos y afecta el comportamiento de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces caemos como en el hecho de que nuestros hijos empiecen a vernos como muy afectuosos, como que realmente a partir de esto es que empezamos a generar sus emociones, sus pensamientos y permitirlos desarrollarse como ellos deseen. Ya en todo este proceso, la comunicación quizás pueda ser muy efectiva, pueda fluir sin ningún inconveniente, se puedan establecer los momentos de diálogo, momentos de reflexión, de analizar las situaciones en familia, pero también cuando caemos en lo excesivo, pues el nivel de adecuación de mucha información no va a ser dada como queremos que se dé, o no va a ser interpretada de la manera que esperamos o queremos. ¿Sí? Es muy común en este tipo de familias que nuestros hijos, o que los tratemos, si tenemos varios, los tratemos por igual, no importa la edad que tengan, desde el más chiquitico hasta el más grande. Entonces no hay como esas diferencias entre los procesos de desarrollo de cada uno de ellos, sino que los vamos guiando de la misma manera, saltándonos quizás muchos procesos que es necesario realizar en ellos. También para esto es importante que reconozcamos cuáles son aquellas características que hacen parte de los padres permisivos. Cuando hablamos de los padres permisivos, son muy fáciles de identificar realmente, porque son personas que tienden a ser muy amables, muy amorosas con sus hijos, que realmente no se ve tanto orden quizás al momento de estructurar algunas cosas dentro del hogar. Como les decía anteriormente, no hay muchos límites, sino que permitimos que los deseos que tienen nuestros hijos o nuestras hijas se desarrollen sin ninguna dificultad o sin ningún inconveniente, ¿sí?
Entonces, para esto queremos citar al psicólogo clínico Jeff Nalim. Él nos habla de que estos padres permisivos pues suelen poner pocas reglas y cuando lo hacen son realmente inconscientes al cumplimiento de estas. Entonces, cuando hemos generado pocas normas o reglas dentro de nuestra casa y llega un momento en que queremos hacerlas, pues realmente no se va a acatar como esperamos, porque pues, es algo que nuestros hijos realmente no conocen. Además, siempre estos padres permisivos buscan que sus hijos los vean como unos amigos y muchas veces se va perdiendo ese rol que están desempeñando, esas funciones, se pierde esa figura de autoridad que significa ser un papá o una mamá. No está mal querer ser amigos de nuestros hijos, claramente las relaciones tienen que basarse en la confianza, pero también tenemos que saber hasta qué punto esa confianza puede ser como un amigo y cómo realmente convertirse en el papá, ¿sí? Tenemos que quitarnos el imaginario de que tienen que vernos como pares para poder entender lo que nosotros queremos transmitirles o realmente que ellos no se sientan atacados, que es lo que muchas veces pasa, y más cuando están en un proceso de adolescencia, donde realmente quieren vivir el mundo por ellos solos, donde quieren experimentar muchas cosas por ellos solos y que realmente puede afectar esas dinámicas familiares, ¿sí? Una de las características de los padres permisivos es que priorizan la libertad de la responsabilidad, ¿sí? No se preocupan mucho por esas situaciones específicas o porque tengan que cumplir con ciertas responsabilidades que se les han asignado, sino que permiten que realmente todo esto se vaya desarrollando pues, en diversos momentos, cuando sientan que tienen que hacerlo y no pasa nada. Y la preocupación quizás más grande que podamos tener es que realmente no ven los procesos como algo de aprendizaje, sino como una oportunidad de fortalecer su carácter, su propia identidad o personalidad. ¿Cuáles son las características de los hijos que tienen padres permisivos? ¿Sí? A comparación de los hijos que son criados por padres autoritarios, pues estos hijos realmente tienden a ser más joviales, más alegres, realmente logran como desempeñarse con más libertad en cualquier contexto en el que se desarrollan, pero llega un momento en el que ya esa alegría, esa jovialidad, pues se va a perder porque entonces ya no saben qué más hacer, ¿sí? Siempre estas actitudes se generan en un primer momento, pero sin embargo, con el tiempo se pueden generar algunas situaciones como la baja autoestima, teniendo en cuenta que como no saben o no tienen la capacidad de analizar las situaciones como tienen que analizarse, pues entonces van a empezar a dudar de sus capacidades, van a dudar en la toma de decisiones y es aquí donde empieza el conflicto entre padres e hijos porque no vamos a entender los comportamientos que están asumiendo o empiezan esos actos de rebeldía que muchas veces puede desesperarnos porque no sabemos cómo poder guiarlos en ese aspecto. Además, el hecho de poder ser criados sin normas, sin reglas, sin límites, sin ningún esquema o guía que les permita esa interacción social, pues puede presentarse muchos problemas al momento de comunicarse, de poder relacionarse con las otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están constantemente en búsqueda de atención, están con actitudes descontroladas porque pues en toda su alegría, su jovialidad, pues entonces muchas veces no saben cómo regular esas acciones, pero también es importante que sepamos que en este proceso, cuando ya están en la adolescencia, que quizás es la etapa más difícil de un proceso de desarrollo de cada ser humano, pues empiezan a transgredir la norma, ¿sí? No saben cómo comportarse en espacios abiertos, no saben cómo comportarse con sus amigos o con personas mayores que ellos, pues porque realmente no conocen límites, entonces creen que la forma de ser de ellos es la adecuada y a partir de esto, pues quieren que todo el mundo se comporte, chocándose con la realidad cuando nos damos cuenta
que pues no todos actuamos de la misma manera, que no todos estamos realmente con esa libertad al momento de poder desarrollarnos en cualquier contexto. Pero ser un padre permisivo también tiene algunas ventajas y es importante que las hablemos, es importante que realmente ustedes conozcan cuáles son esas ventajas y puedan hacer como un balance entre esa figura de autoridad que quieren ejercer en el proceso de sus hijos, ¿sí? Una de las ventajas es que en los últimos años se ha podido identificar que este estilo de crianza pues apoya la libertad, una filosofía que realmente les permite ser fiel a esa permisividad, ¿sí? En ambos casos está en la búsqueda de la independencia, de que realmente sean personas auténticas, que tengan una identidad establecida basada en lo que creen, sienten y quieren, y en todo este proceso que empiezan a vivir, pues entonces sienten que pueden desarrollar otras habilidades como la creatividad, como quizás esa libertad para poder ver el mundo de otra manera y no tan cuadriculado como quizás muchas veces lo vemos. Pero entonces el psicólogo Nail, que fue el que les manifesté hace un ratico, nos destaca que muchos de los niños, niñas o adolescentes que se desarrollan en un proceso de crianza permisiva pueden tener mucha seguridad en algunos aspectos, ¿sí? Puede ser en cuanto a la manera de expresarse libremente, en cómo realmente están dispuestos a arriesgarse y probar cosas nuevas. Pues si me arriesgo, pues o me va muy bien o me va muy mal, y pues si hay un error, bueno, lo corrijo y sigo y no pasa nada. Y asumen las consecuencias de cualquier acto que estén cometiendo. A diferencia de quizás algunos niños, niñas o adolescentes que se desarrollan en un proceso autoritario donde siempre hay un temor al momento de tomar decisiones, de actuar o expresar lo que están pensando. ¿Por qué? Porque entonces no saben si va a ser aceptado, si no va a ser aceptado, si de pronto en todo ese proceso las cosas no salen bien, entonces me puedo frustrar. Entonces miren que al final hay ciertas cosas positivas en este proceso de crianza. Quiero compartirles una frase precisamente de este psicólogo que dice: los niños de padres permisivos son creativos, como les decía anteriormente, porque cuando hay menos límites pueden experimentar con todo tipo de pasiones y pasatiempos. Entonces son niños, niñas o adolescentes que quieren probar todo el tiempo diferentes actividades deportivas, culturales, artísticas, etc. Y realmente disfrutan de esas actividades, son capaces de realmente saltar, brincar en un parque sin que les importe lo que la gente vaya a pensar, porque simplemente están siendo ellos. Además, en todo este proceso también hay quizás más disposición al momento de aprender, ¿sí? Cuando un niño es criado desde esa libertad, cuando tiene la capacidad de enfrentarse al castigo, al fracaso, ve todo como una lección de vida, ¿sí? Se apoya en que los padres les han dado la consigna de que intentarlo de nuevo puede llevar al éxito, y de esta manera es que empezamos a hacer las cosas sin medir consecuencias, sin realmente preocuparnos por el que dirán, que les decía ahora, por dejar de pensar en que hay unas críticas de la sociedad, hay un juzgamiento. Simplemente soy yo, es parte de lo que me permite reconocerme como ser humano y lo que permite la construcción de mi personalidad. Pero así como hay ventajas, también hay unos contras, ¿sí? Y es que quizás cuando son niños, niñas o adolescentes de padres permisivos, con el tiempo pueden empezar a sentir que hay una falta de interés por parte de papá y mamá, ¿sí? De que realmente las consecuencias de los actos no sea lo que yo deseo, y a partir de esto pues puedo generar cosas negativas en mí, la baja autoestima, la frustración, la ansiedad, que son problemáticas que empiezan a desarrollarse y que muchas veces no sabemos por qué motivos se están desarrollando. Y nuestro psicólogo Nalim nos expresa que las reglas y el respeto están íntimamente conectados. Uno no puede existir sin el otro, ¿sí?
Los padres que no ponen restricciones tampoco enseñan a sus hijos a respetarse a sí mismos y respetar a los demás. ¿Qué pasa cuando nuestros niños o nuestras niñas no tienen como esos límites? Pues entonces creen que todo está bien y puedo pasar a agredir con mis comportamientos, con mis actitudes a los demás, porque como no reconozco ese límite, no sé hasta qué punto puedo llegar o hasta qué punto tengo que parar, y empiezo a perder ese respeto por los demás, por las personas que hacen parte de su contexto familiar, social, educativo, que puede llevar a que las relaciones que establezcan empiecen a fracturarse y empieza a afectar de manera negativa en la interacción con personas mayores, llámense tíos, tías, abuelos, con los profesores, con las personas que hacen parte de su contexto social, que son adultos, pues porque entonces cuando no respetan límites, cuando no hay unas normas, unas reglas, pues ellos simplemente van a chocar. Y en ese choque es que empiezan a sentir que no son aceptados, y aquí también puede desencadenarse un problema bastante grande. ¿Sí? ¿Qué pasa con los niños que tienen padres permisivos? Pues su actitud empieza a ser desafiante, empieza a entrar la rebeldía, se les dificulta entender que no pueden comportarse siempre de la misma manera, entonces logran como estandarizar todo y no es correcto hacerlo, porque sabemos que en cada espacio en que estamos inmersos pues hay normas, hay reglas que tenemos que respetar y seguir, que no podemos andar por la vida pensando que todo es color de rosa y todo es como en el mundo de fantasía que yo estoy inmerso, sino que pues requiere de poder identificar qué tipo de acciones tengo que asumir en los espacios. ¿Sí? ¿Qué se identifica quizás en familias permisivas? Poca conciencia, esa poca conciencia va ligada a lo que les he mencionado anteriormente, que son los límites. Como no son claros ni precisos, pues los niños pierden como el sentido de la realidad en algunos aspectos de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Muchas veces empiezan como a creer que ese comportamiento es natural, pero no analizamos más allá y no nos damos cuenta que en ese comportamiento lo que está pasando es que están buscando la atención. Y más cuando de pronto ven en sus pares que los chicos se comportan de distinta manera, que quizás en esa autoridad que ejercen sus padres, pues puede el chico ser más tranquilo o poder actuar de otras maneras. Ven a las familias quizás más pendientes, porque cuando estamos hablando de la permisividad, estamos hablando de la libertad. Entonces los papás permisivos dejan que sus hijos tengan su espacio propio, no están pendientes en muchas ocasiones, no siempre, de lo que está pasando, lo que está haciendo. Entonces, está en su cuarto, entonces como está en su cuarto, es un espacio de la casa, está aparentemente bien. Pero muchas veces, ahora con todo esto de la realidad, de las redes sociales, de los sitios web, cuando hablamos de los dark web y todo esto, pues hay muchas situaciones temáticas que los chicos están conociendo y que muchas veces como padres de familia desconocemos. Hay muchos estudios que han demostrado que los niños que son criados bajo este modelo son más propensos a sufrir de ansiedad, que era lo que les decía hace un ratico, desde que son muy chiquitos. ¿Por qué? Porque como no saben cómo poder comportarse cuando tienen que chocarse con la realidad, las normas y los límites, entonces pues van a frustrarse, y la frustración los va a llevar a que empiecen la ansiedad porque no saben qué hacer, no saben cómo poder tomar una decisión o cómo actuar en ese momento, y es donde empezamos a verlos que se impacientan, que quizás empieza el llanto, que ya no desean continuar con las cosas, sino como que ya no quiero hacer nada y queda hasta aquí, punto. Entonces, pues genera como esa dificultad en ellos. Pero también hay que saber que este proceso les enseña o los ayuda a lidiar con situaciones de distintas maneras. O sea, es cuestión de perspectivas, es cuestión de que realmente vamos a dejarnos llevar por un proceso de permisividad en el proceso de crianza, pues entonces sepamos que listo, te doy libertad, quizás no te va a establecer tantas normas, tantos límites, tantas reglas, pero te puedo desde el diálogo hablar de
lo que pasa en todos los contextos y cuáles son como los comportamientos que están o que hacen parte de la sociedad. ¿Sí? En este proceso también empezamos a dejar de lado la parte emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente si vamos omitiendo esas emociones, pues vamos a poder seguir sin ningún inconveniente, no le vamos a tener algún obstáculo que nos permita poder avanzar, pero cuando no hacemos un trabajo de nuestras emociones, pues no vamos a saber cómo afrontar o cómo enfrentar cosas que nos puedan pasar a lo largo de nuestras vidas y que puede generarnos o cosas positivas o cosas negativas, ¿sí? Son dueños de sí mismos, son niños que creen que son sus propios gobernantes, que realmente tengo que comportarme igual en cualquier parte, ¿sí? Que era lo que les decía hace un momento, que pues no hay límites, no hay normas, no sé cómo diferenciar lo uno de lo otro. Y esto pues puede que realmente los niños empiecen a ver que no son capaces de arriesgarse porque entonces no sé qué va a pasar. Entonces ahí vemos el contraste entre lo que realmente nos permite este método de crianza y lo que no nos permite. También tenemos algunos errores en este proceso, ¿sí? Hay que entender que como padres de familia, pues no nacemos aprendidos, que al igual que nuestros hijos van creciendo, vamos creciendo nosotros como adultos en todo ese proceso, de que realmente muchas veces creemos que dejarlos hacer muchas cosas por sus propios medios es lo correcto, pues porque hemos de pronto sido criados de otra manera, con regímenes más estrictos o con normas que nos cohibían de muchas cosas. Entonces yo no quiero repetir la historia que ya me tocó vivir, yo quiero ser un papá o una mamá diferente. Sí, y está bien y hace parte de la transformación que tenemos como adultos en este proceso de acompañamiento, pero también nos permite poder darnos cuenta que todo tiene que ser como equitativo. Puedo ejercer autoridad, pero también puedo ser un papá permisivo, o sea, puedo mezclar las dos para poder guiar de manera adecuada o de manera que yo pretendo hacerlo a mis hijos, ¿sí? Este tipo de crianza, como la permisividad, nos puede llevar quizás a presentar más errores de lo normal, nos puede llevar realmente a tener desventaja frente a los otros, a que realmente nuestros hijos se vean en esa desventaja precisamente por lo que no hay normas que ellos sepan cómo seguir. Entonces, claro, empiezan esas comparaciones con los demás niños, o mira, es que el niño, la niña o el adolescente se están comportando de X o Y manera y ya no sabemos qué hacer. Entonces es cuestión de que podamos realmente reconocer que ese error que estamos cometiendo podemos transformarlo en algo positivo, ¿sí? Esos errores tienen que ver con que damos pie a conceder todos los deseos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces si no lo hacemos, van a sentirse que ya no los queremos, van a sentir que realmente están las cosas mal, pero porque papá y mamá no me dan lo que yo quiero, empiezan las pataletas, entonces ya muchas veces nos desesperamos porque las pataletas nos llevan realmente a esa desesperación. Entonces ya esa es la forma en que no entendemos cómo sus emociones se están desbordando de esa manera, cómo hace falta poder aceptar cómo se desarrollan esas emociones específicamente como la tristeza, como la decepción, y cómo realmente empieza a subir y bajar ese amor que ellos sienten que sentimos por ellos. Entonces, si no les doy lo que ellos quieren, es que ya mi mamá y mi papá no me quieren, ya no me soportan. Pero si por el contrario les doy lo que me están pidiendo, lo que ellos desean, mi papá y mi mamá me aman. No es eso, es poder precisamente saber hasta qué punto podemos cumplirle todos los deseos o los caprichos a nuestros hijos. Para eso vamos a tocar algunos puntos específicos. El punto número 1 es que empezamos a conceder todos los deseos de nuestros hijos, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Cuando otorgamos todos los deseos a libre demanda, cuando no establecemos como ese límite para poder darle todo lo que ellos están pidiendo, pues
vamos a generar en nuestros niños, niñas y adolescentes una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque pues entonces buscamos cómo satisfacer esos deseos desde la casa, pero pues no siempre contamos primero con los medios económicos o con el tiempo para poder estar dándole lo que ellos están pidiendo constantemente. Entonces, en el momento en que el niño, la niña o el adolescente sientan que no pueden obtener todo lo que quieren, todo lo que desean, pues entonces se van a irritar, van a entrar en la agresividad, en la baja autoestima. Además que volvemos al aspecto de los límites y las figuras de autoridad que no van a lograr identificarlos. Entonces, simplemente actúo por impulso, dejo de ser racional y está todo bien, ¿sí? Esos deseos en el proceso que viven nuestros hijos pueden ser como querer jugar más tiempo en las consolas de Xbox, Play, etc. Puede ser realmente el acostarse más tarde porque quiero verme una película, porque estoy más tiempo en el celular o en el computador, porque entonces hay una serie que me estoy viendo, entonces mira que no puedo parar los capítulos porque entonces me voy a perder. O incluso con esos chantajes al momento de pedirles que les compren algo o que los lleven a ciertos lugares que ellos desean. El punto número 2 tiene que ver con asociar la felicidad con la satisfacción de esos deseos, ¿sí? Estos niños tienden a creer que realmente los papás, las mamás, las familias, las personas que hacen parte de su contexto, a su alrededor, tienen la obligación de cumplir todos sus anhelos y sus deseos, ¿sí? O sea, es una obligación y tienes que hacerlo. Y no, pues porque prácticamente es lo único que ellos llegan a conocer, ¿sí? Le damos lo que ellos quieren, entonces creen que en cualquier momento van a hacer las cosas así. Entonces, por lo tanto, van a estar constantemente en una necesidad de conseguir cualquier cosa que les pueda brindar satisfacción, bienestar o felicidad. Entonces ya hay momentos que pueden ser mucho más significativos que dejan de tener la importancia que tienen porque ya lo material empieza a primar. Además que a largo plazo esto afecta la relación entre padres e hijos porque, como les decía ahora, no siempre tenemos los medios para darle todo lo que nos están pidiendo. Muchas veces es necesario decir no, pero no es porque no quiera, es porque no puedo, porque realmente no podemos hacer las mismas cosas todo el tiempo, ¿sí? Y entramos al punto número 3, que es la intolerancia a ciertos sentimientos y emociones. Cuando el niño aprende a vivir rodeado de sentimientos satisfactorios, positivos, pues logra realmente liberarse mucho más de lo que piensa, lo que siente, no se cohíbe frente a este proceso. Pero si por el contrario no tiene ningún contacto con estas emociones y estos sentimientos, pues entonces va a ser menos gratificante para él poder tener que experimentarlo, ¿sí? Hay que saber y tener muy claro que los sentimientos y las emociones hacen parte de lo que somos como seres humanos y que realmente para poder estar bien con nosotros mismos es necesario el funcionamiento de esto, poder hablarlo, poder experimentarlo, poder vivenciarlo, poder realmente darle esa importancia, esa relevancia que tienen nuestros procesos personales, ¿sí? Cuando logramos darle manejo a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, pues entonces tenemos la capacidad de eliminar la tolerancia a lo negativo, a realmente saber cómo enfrentarnos a esa tristeza y a esa decepción en caso de que se presente. Y esto va a llevar a que nuestros niños, niñas y adolescentes pues tengan la capacidad de actuar desde lo que sienten, desde lo que piensan, desde lo que ellos sienten que pueden llegar a conseguir experimentando esto, a que realmente tengan la libertad de verbalizar cualquier situación, sea buena o sea mala, y no sientan que sentir algo malo o negativo, como puede ser visto, nos va a llevar a que me voy a encerrar porque no sé qué hacer al respecto, ¿sí? Y cuando no hay un control o un manejo de las emociones y los sentimientos, pues empiezan realmente nuestros niños y nuestras niñas a generar comportamientos mucho más fuertes, como
perjudicarse a ellos mismos, entonces me encierro, no quiero el contacto con nadie, no me hables, entro como en esa ansiedad a la que realmente los movimientos de mi cuerpo empiezan a tener mayor fuerza y empiezo a pensar en muchas cosas que quizás no es conveniente en algunos aspectos. El número 4 es la falta de disciplina, autocontrol y autoestima, ¿sí? Los niños que son criados bajo este proceso de crianza permisiva, pues no tienen ningún tipo de disciplina, ¿sí? No van a ser capaces de desarrollar habilidades al momento de poner límites propios, porque también tenemos que saber que nosotros como seres humanos tenemos un límite y en ese límite pues es necesario saber hasta qué punto la gente puede llegar o hasta qué punto tiene que parar, ¿sí? Por lo tanto, cuando ya están en la etapa de la adolescencia, donde están experimentando tantas cosas, pues van a presentar mayores dificultades, ¿sí? No van a lograr plantearse con exactitud metas, proyectos que aporten a la construcción de esa línea de vida que quieren tener. La disciplina y el autocontrol va a ser algo totalmente externo y ajeno a ellos, entonces pues no sé cómo hacerlo, no sé cómo regularme, no sé cómo realmente plantearme una meta que me lleve a cumplir un objetivo. Y entonces como empiezo a sentir todo esto, pues mi autoestima cada vez empieza a bajar más y más y más, pues porque simplemente siento que no soy capaz, que no voy a ser útil, que las cosas no van a avanzar, ¿sí? Y valorarse a ellos mismos empieza como a ir perdiéndose, como que se empieza a fracturar ese autoconcepto. Entonces, ¿qué podemos aprender de los padres permisivos? Claramente este proceso también nos da una enseñanza, y es que como ya hemos visto, sí, hay unos beneficios, hay unas cosas positivas en este modelo, pero podemos realmente tomar esas cosas que consideramos que nos pueden aportar y mejorarlas, ¿sí? Un ejemplo, que me permite a mí como padre o madre poder realmente adaptar esas normas, reglas, límites a los procesos de familia, cómo realmente puedo llevar a satisfacer necesidades que tenemos y desde el diálogo poder llegar a acuerdos que me permitan reconocer que las reglas y los límites están allí, pero también puedo modificarlos en caso tal de que consideremos como familia que es necesario, ¿sí? Ejemplos, el tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla, llámese televisor, aparatos electrónicos. Bueno, muchas veces dejamos que nuestros niños o nuestras niñas jueguen sin ningún inconveniente, no hay un tiempo límite, sino que dejamos que ellos empiecen a hacer las cosas cuando sientan que ya han cumplido con las responsabilidades. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, bueno, mira, vas a jugar, sí, puede ser diario, pero entonces va a ser cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, y ya después haremos otro tipo de cosas como familia, ¿sí? Que ya realmente sientan que el tiempo que están gastando en ese momento es adecuado y es necesario y listo, que puedo hacer otro tipo de cosas que aportan a lo que yo soy como ser humano. Viene otra vez los horarios. Para las tareas, para los juegos, para el tiempo en familia es importante establecerlos. Bueno, si yo ya sé que tengo que hacer o tengo mis hábitos o mis rutinas establecidas, puedo modificar ciertas cosas, o bueno, ya sé que de cierta hora a cierta hora hago esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. Entonces empiezan a ejercerse un control dentro de ese proceso de acompañamiento. Frente a la alimentación y los dulces, ¿sí? Muchas veces los padres permisivos dejan que los chicos, las chicas estén a libre demanda en la cocina. Tenemos una despensa donde están las cosas que ellos saben que pueden comer, entonces empiezan a comer, a comer, a comer y no hay ese límite, entonces simplemente pueden que los productos se acaben en 1 o 2 días, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, es saber realmente
hasta qué punto podemos darle acceso a esas despensas, de que realmente tampoco los vaya a llevar a ellos a que se puedan enfermar por todos los dulces que se están comiendo, que realmente identifiquemos que hay alimentos que los pueden nutrir. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo realmente alternar entre el dulce y esos alimentos nutritivos? ¿Cómo realmente les permito a ellos llevarlos hasta el punto de que disfruten esa comida, de que vean esas cosas como algo positivo, como un premio que están recibiendo y que les va a aportar a largo plazo? Entonces, realmente nos damos cuenta que como padres de familia, sí, estamos en un proceso de aprendizaje también, pero necesitamos identificar qué cosas podemos hacer para avanzar en ese proceso de crianza, para realmente llevar como un balance entre lo autoritario y lo permisivo, de que sea un proceso que nos lleve a generar ese vínculo mucho más fuerte con nuestros hijos sin que se sientan o agredidos o que los hemos abandonado. Entonces, esa es la invitación, mamitas, papitos, el día de hoy, que podamos ser guías para nuestros hijos desde el respeto, desde el diálogo, desde el saber cómo establecer esas normas o esos límites y que ellos puedan cumplirlos para que tengan la capacidad de tomar decisiones, de ser muy racionales en muchos aspectos o en muchos momentos, y que todo esto los lleve a que sean personas que logren plantearse un proyecto de vida, que sepan cómo comportarse, que puedan ejercer esa autoestima de manera satisfactoria, de que no vayan a permitir de que nada ni nadie pueda llegar a criticarlos o a juzgarlos y que se sientan mal por lo que puedan hacer o no hacer, de que la frustración se presente pero que no los lleve a generar una tristeza profunda en la que ya entonces dejo de intentar muchas cosas, sino que vean eso como la oportunidad de aprender, de reaprender y de poder conseguir lo que yo quiero. Entonces, de verdad, espero que esta información les permita a ustedes saber hasta qué punto acompañan ese proceso con sus hijos, qué tipo de cosas quieren implementar en casa con ellos, y el colegio está muy dispuesto a acompañar esos procesos también, de que ustedes sepan que aquí estamos para ustedes y que como parte de la familia salvatoriana pues velamos por el bienestar no solamente de nuestros estudiantes, sino de sus familias, que hacen parte fundamental de su red de apoyo. Muchas gracias, que el Divino Salvador los acompañe siempre. Hasta la próxima.